Buen día, chicos. Espero que estén bien en casa. El día de hoy vamos a hacer un reencuentro, un repaso del primer capítulo que hemos visto en geografía. El primer capítulo, que es generalidades, ya lo hemos terminado hasta la clase de la semana pasada. Bien, entonces vamos a hacer una recapitulación de lo que hemos visto. Hasta el momento hemos visto la geografía. ¿Qué hemos visto? La etimología, hemos visto la evolución del pensamiento geográfico, hemos visto la evolución del concepto de la geografía, hemos visto el objeto de estudio de la geografía, hemos distinguido los conceptos de fenómeno y hechos geográficos. También hemos visto como un tema de clase principios geográficos y la última que fue división de la geografía. Hasta ahí hemos concluido nuestro primer capítulo de geografía de quinto año de secundaria. Bien, hoy día vamos a hacer un repaso de lo que hemos visto. A ver, en generalidades hemos visto hasta aquí. Todo este punto lo hemos visto en generalidades. Haciendo un repaso. Etimológicamente, la palabra geografía proviene de dos voces griegas. ¿Ya cuál es? Geo, que significa tierra, y grapos, que significa descripción. Bien, yo les había hecho una pregunta respecto a esto. A ver, había una pregunta en una tarea que la mayoría se ha equivocado. Ya, la pregunta decía que cuál era la palabra, ya, que significaba descripción de la tierra. Así era la pregunta. Y muchos me han contestado geo, tierra, grapos, descripción. Y me ponían las palabras latinas. La pregunta no era de qué voces provenía. Pero muchos, si no es el 70%, me han contestado de esa manera. Por eso es que no les he puesto 20 en esa tarea, porque había un error ahí. Entonces, cuando vamos a desarrollar las tareas que les mando, chicos, hay que leer bien. Letras se lee bien para poder comprender y poder responder adecuadamente las preguntas. Entonces, a la pregunta que decía, ¿qué palabra significa descripción de la tierra? ¿Cuál es la respuesta correcta? Geografía. Ya nada más, geografía. Y otros me contestaron otras cosas que no venían al caso. ¿Ya? Muy bien, por eso estoy preocupada en ese sentido. Entonces hay que leer bien para poder responder a esas preguntas, tan sencillas que son. A ver, entonces, etimológicamente, la palabra geografía proviene de dos voces griegas. Hasta ahí todo claro. Bien, evolución del pensamiento geográfico. Nosotros sabemos que la geografía, desde que nace, ha ido evolucionando, ha ido cambiando, ¿cierto? Y en la evolución del pensamiento geográfico hemos visto que tenemos dos pensamientos. Uno que es el no sistematizado, que es desde la época griega hasta el siglo XX, y la otra es el sistematizado, del siglo XX hasta la actualidad. Bien, estos dos pensamientos se dividen en no sistematizado y sistematizado. ¿Por qué? Porque el punto de quiebre está en el siglo XX. Ese punto de quiebre se encuentra cuando la geografía coge el rango de ciencia. Antes de que la geografía sea ciencia, estamos dentro del pensamiento no sistematizado. ¿Qué quiere decir no sistematizado? No sistematizado significa que los conceptos o los conocimientos que la geografía va a dar simplemente son de mera descripción, simplemente son de conocer el entorno en el cual el hombre se desarrolla. Mientras cuando empieza el pensamiento sistematizado, la geografía, ¿qué hace? Organiza sus conceptos, organiza en un orden tal que ésta va a tener un fundamento, va a tener una explicación, ¿ya? Y como tiene un fundamento, una explicación, ya cuenta con objeto de estudio. Solo para recordarlo, en el pensamiento no sistematizado, ¿qué fase se encuentra? Se encuentra la nomenclatura. Nomenclatura viene de darle nombre a los lugares. Luego viene la medición. En la medición, ¿qué alcanza la geografía? Alcanza, ¿qué cosa? ¿O qué desarrolla más? La geografía matemática. ¿Por qué? Porque la preocupación es de conocer cuál es el territorio, hasta dónde llega el territorio de los reinos. Bien, luego viene la tercera fase, que es descripción. Cuando dice Piura es calurosa, ¿qué está haciendo? Simplemente está describiendo. O, por ejemplo, antiguamente decían, a ver, esta zona es calurosa, tiene poca vegetación. No está explicando, solo está describiendo. Luego viene la cuarta fase, que es clasificación. Una vez
que los geógrafos tenían tanta información, empezaron a clasificar. Por ejemplo, zonas cálidas, empezaban a clasificarlo. Zonas frías, zonas áridas, ¿qué estaban haciendo? Simplemente clasificar. ¿Estaban explicando por qué era cálida, por qué era árida? No. Por eso corresponde estudiar el pensamiento no sistematizado. Bien, entonces hasta ahí la geografía no es ciencia. Luego ya viene el siguiente pensamiento, que es sistematizado. El pensamiento sistematizado cuenta con dos fases. Estas dos fases, ¿cuáles son? La explicación y la conexión. Su nombre mismo dice explicación. ¿Qué va a hacer la geografía? Va a explicar por qué es una zona cálida, ¿no? Dirá, porque se encuentra cercano al ecuador terrestre. Entonces ubica el ecuador terrestre y dice, ya, entonces por eso es que esta zona es cálida. ¿Por qué es fría el polo? Porque está más retirado del ecuador terrestre, está en los polos y ese es frío. ¿Y qué va a hacer? Está explicando. O decir, ¿por qué es una zona árida? Porque es una zona montañosa, rocosa, no hay agua. ¿Qué está haciendo? Ya está explicando. Luego, conexión. A ver, un momentito, antes de pasar a conexión, en explicación. La fase de la explicación es muy importante porque le va a dar el carácter de ciencia a la geografía. Y esta fase nace juntamente con los principios geográficos. Pasamos a conexión. Entonces, como la geografía ya es una ciencia, ¿no? Entonces va a relacionarse con las otras ciencias de tú a tú, de ciencia a ciencia. Ya no va a ser de disciplina a ciencia, sino ya va a ser relación directa. Entonces, ¿esta qué va a permitir? Que la geografía empiece a articular sus conocimientos con otras ciencias. Bien, eso es respecto a la evolución del pensamiento geográfico. Así como ha evolucionado la forma de pensar de los geógrafos, también ha ido evolucionando el concepto de la geografía. Y ahí en la evolución del concepto de la geografía, nosotros hemos visto 4 conceptos que son muy importantes. ¿Cuáles son? El primer concepto, que ya lo vimos aquí en la etimología. ¿Cuál es? El primer concepto, dado por los griegos, descripción de la tierra. Segundo concepto, ¿quién lo dio? Los alemanes en el siglo XX, después de Cristo, obviamente. ¿Qué nos dice los alemanes en el siglo XX? Que la geografía estudia los paisajes. Mire, ya nos está hablando de paisajes. Y aquí va a ser una clasificación de paisaje natural, paisaje cultural. Y la sumatoria de paisaje natural más paisaje cultural, ¿qué nos va a dar? El paisaje geográfico. Matemáticamente, por acá, a ver. Aquí vamos a hacer un espacio. Estamos hablando en el concepto de los alemanes. Decíamos, nos habla de paisaje natural y nos habla de paisaje cultural. ¿Cierto? ¿Qué es paisaje natural? Es todo aquello que el hombre no lo transforma, no lo modifica, o sea, donde el hombre o la mano del hombre no interviene. Mientras que el paisaje cultural es el paisaje que la mano del hombre, nosotros los humanos, transformamos, modificamos o creamos. Y la sumatoria de estos dos nos va a dar el paisaje geográfico. ¿Ya? El paisaje geográfico es igual a decir espacio geográfico, que viene a ser, por aquí, lo que hemos visto, el objeto de estudio de la geografía. Bien, hasta ahí estamos claros. ¿Qué es el paisaje geográfico? Paisaje natural más paisaje cultural, que es igual a decir espacio geográfico. Bien, este es el segundo concepto. Mire, ya con los alemanes en el segundo concepto y estamos hablando de espacio geográfico. El tercer concepto muy importante es la que da Emmanuel de Martone. Emmanuel de Martone nos da el enfoque moderno de la geografía. ¿Qué dice Emmanuel de Martone sobre la geografía? Que la geografía es una ciencia que estudia la distribución de los fenómenos físicos, químicos, naturales. ¿Sobre qué? Sobre el globo terrestre. Mira, ya no está hablando de
fenómenos, ¿ya? Naturales, ¿no? Físicos. Ya nos hablamos de fenómenos, que vamos a verlo más tarde, que son fenómenos y que son hechos geográficos. El cuarto concepto que hemos visto es el concepto que da Manley en 1966, y a este concepto se le conoce como el enfoque sistémico, sistematizado. ¿Por qué? Porque nos dice que la geografía es como un sistema que estudia todo como un sistema y que este sistema está integrado por 3 elementos. A ver, para recordar cuáles son los elementos, fácil. Abióticos, bióticos y antrópicos. Abióticos quiere decir aquel que no tiene vida, por ejemplo las rocas. Bióticos, todo lo que tiene vida. Ejemplo, las plantas y los animales. ¿Qué más? Tenemos antrópicos. Antrópicos, antro viene de hombre, nosotros y nuestras acciones, ¿cierto? Bien, miren cómo ha ido evolucionando el concepto de la geografía, cada vez más complejo, ¿cierto? Bueno, el objeto, ya lo vimos, fenómenos y hechos, que también lo hemos visto. A ver, ¿qué son fenómenos y qué son hechos? Los fenómenos geográficos son producidos por la propia naturaleza, por la propia fuerza de la naturaleza, por la propia fuerza interna de la naturaleza. ¿Ya? El hombre no tiene que ver en los fenómenos geográficos. Por ejemplo, un fenómeno son los sismos, la erupción de los volcanes. Mientras que los hechos, su nombre mismo dice hecho. Este es consecuencia ¿de qué? De la acción del hombre. Por ejemplo, un hecho geográfico que les he pedido también a ustedes de tarea, que me señalara, es la industrialización o la explosión atómica, ¿no? Decimos hecho porque es una obra de gran envergadura que repercute ¿dónde? En el espacio geográfico. Bien, todo esto fue nuestro primer tema, ¿no? O sea, nuestra primera división del primer capítulo, que lo divide en estos 3 espacios. En la segunda sesión vimos los principios geográficos. Como decíamos, los principios geográficos son el que le da carácter de ciencia a la geografía. ¿Por qué? Porque van a ser el método de estudio de la geografía. Es el parámetro que nos da cómo vamos a estudiar a la geografía. Entre los principios geográficos tenemos descripción, tenemos localización, conexión, actividad, causalidad, coordinación o analogía. Bien, esos son los principios que nos dicen cómo debemos de estudiar. Por ejemplo, la descripción, algunos autores señalan como que no es un principio, pero sin embargo otros autores lo reconocen como sí. ¿Por qué? Porque fue el primer fundamento de estudio de la geografía, de describir. Y hasta hoy en día seguimos describiendo los espacios geográficos. Sino, ¿cómo vamos a conocer las características de estas? Tenemos que ir describiendo. Luego, ¿y su padre quién es? Pablo Vidal de la Blache. Recuerden, hay que ir memorizándonos los principios y su padre o su fundador. ¿Está bien? Eso es muy importante, que vayamos familiarizándonos autores con principios. Localización. ¿Quién es el representante? Federico Ratzel. ¿Qué nos dice? Que para poder estudiar un fenómeno, un hecho, ¿qué hay que hacer? Localizar. Si hablamos de un terremoto, tengo que localizar, o sea, ubicar dónde se dio. En este caso estoy indicando la India. ¿Qué estoy haciendo? Estoy localizando. Y puedo decir a qué latitud se encuentra. La India, ¿está en latitud norte o latitud sur? En este caso, a ver, ¿dónde está? Está en latitud norte. ¿Ya? Conexión. James Bruns, ¿qué nos dice? Que todo hecho, fenómeno, está íntimamente relacionado, que hay una conexión, ¿cierto? Luego también James Bruns nos habla de actividad, que nos dice que todo a nuestro alrededor se transforma, cambia. Y hemos visto como ejemplo, por ejemplo, la ciudad de Lima, cómo ha ido evolucionando. Y muchos me han puesto también de ejemplo, el ejemplo de la ciudad de Piura, cómo ha ido evolucionando, cambiando con el transcurso de los años, que también lo había señalado de manera tácita en la clase sobre los principios. Bien, continuando.
tenemos el principio de causalidad. Para muchos, uno de los más importantes. ¿Por qué? Porque es el principio que nos va a permitir explicar. Causalidad dice por qué suceden los fenómenos, por qué suceden los hechos. O sea, hay que explicar. En esta explicación está la riqueza de la geografía como ciencia. ¿Quién es el autor? A ver, ¿quién es el autor? Si están atentos, chicos, ahí en casa. Es Alexander von Humboldt. Muy bien, yo sé que están muy atentos ustedes. Luego tenemos coordinación, analogía, representantes. Digo representantes porque no es uno, sino son dos. ¿Quién es? Ritter y Pablo Vidal de la Blache. ¿Y qué nos dicen? Que para poder estudiar un fenómeno, un hecho, hay que establecer semejanzas y diferencias. O sea, en qué se parece y en qué se diferencia. Bien, continuando, todo eso fue nuestro segundo tema. Parte de generalidades. Y nuestro último tema fue la división de la geografía. La geografía sabemos que es una ciencia mixta. ¿Ya? Vayan grabando, geografía es una ciencia mixta. ¿Por qué una ciencia mixta? Porque estudia el aspecto físico y el aspecto social. ¿De qué? De la Tierra. ¿No? Por ejemplo, cuando nosotros hicimos la división de la geografía, sabemos que la primera división es, la geografía se divide en geografía general y en geografía regional. La geografía general, también conocida como geografía sistémica, miren, sistémica, recordemos a qué enfoque, al enfoque sistematizado, planteado por quién, a ver si están atentos, ¿quién planteó este concepto del enfoque sistematizado? Manley, en 1966. Vamos relacionando conceptos, muchachos. Ahora, la geografía regional, también conocida como corología, que estudia una parte específica de nuestro planeta. Por ejemplo, si nosotros decimos, vamos a estudiar la globalización, ¿quién va a estudiar eso? La geografía general. Pero si yo voy a estudiar solamente el clima del Perú, estoy rigiéndome a una sola región. Entonces esto va a estudiar la geografía regional o corología. Bien. Ahora, la corología no tiene división, queda ahí. Mientras que la geografía general tiene mucha división. Y la geografía general se divide en el aspecto físico. ¿Cuál es? La geografía física. Luego viene la geografía biológica, ¿no? Que estudia el aspecto social y biológico sobre la vida. Entonces, por eso de aquí es que decimos que la geografía es una ciencia mixta. Recuerden, pregunta del examen de admisión, chicos. La geografía es una ciencia mixta, no se vayan a equivocarse. Seguimos. En la geografía física decimos, ¿qué estudia la geografía? Todo el aspecto físico. Como por ejemplo, ¿cuál es el aspecto físico de la Tierra? Diremos, la misma Tierra, la forma de la Tierra, ¿no? O la forma del relieve terrestre. ¿Qué estudia? La geomorfología. El suelo. ¿Qué ciencia estudia el suelo? La edafología. Los ríos. ¿Qué estudian los ríos? Los ríos, los lagos, los océanos, los mares son parte del estudio de la hidrografía. La atmósfera, que es la capa de gases que envuelve. ¿Quién estudia? La meteorología. Ahora, los climas, ¿no? ¿Qué climas es? La distribución de climas en nuestro planeta. A ver, cogiendo el ecuador terrestre, diremos acá, clima cálido, clima tropical, semitropical y frío polar, a los extremos, ¿cierto? Entonces, ¿quién estudia eso? La climatología. Muy bien, chicos, ¿se dan cuenta cómo estamos hablando de la geografía física? Estamos estudiando el aspecto físico de la Tierra. Bien, ahora mientras que el aspecto social, el aspecto de la vida en la Tierra estudia la geografía biológica o biogeografía. Esta a su vez se divide en fitogeografía, que es de plantas, zoogeografía, que es de animales, y antropogeografía, o también conocida como geografía humana, ya planteada por Federico Ratzel.
Y esta a su vez se divide en 3. ¿Cuáles son? Geografía social, geografía política y geografía, económica. Geografía social. ¿Qué va a estudiar la geografía social? La distribución de la población en el espacio. Por ejemplo, diremos, distribución de la población en Sudamérica. Diremos, ¿cuál es el país más poblado de Sudamérica? Diremos, Brasil, ¿no? Según los datos que tenemos antes de la pandemia que estamos viviendo actualmente. Después de que superemos esta pandemia, habrá una nueva reconfiguración de la distribución de la población. ¿Bien? También la geografía social, por ejemplo, se divide en geografía rural y urbana, ¿no? Hasta antes de la pandemia, ¿cómo estaba distribuida en nuestro país la población? Las zonas urbanas había mayor concentración de población, pero ahora, por efectos de la pandemia, estamos viendo que en nuestro país muchos están retornando a su lugar de origen. Entonces ahí va a haber una redistribución de la población. Va a haber un nuevo estudio que va a ser la geografía social. Política. Su nombre mismo dice geografía política. Entonces, ¿qué va a establecer? Las relaciones del Perú con otros estados. También nos habla de los límites. Si nosotros vemos acá, voy a acercar más aquí mi mapa, ¿ya? Mi globo terráqueo. Vemos Perú, limita, diremos, por el norte, Ecuador, Colombia. Por el este, Brasil, Bolivia. Por el sur, Chile. Por el oeste, Océano Pacífico. Eso te estudia la geografía política. ¿Qué más? Estudia nuestro territorio, ¿no? ¿Dónde está ubicado? Entonces vamos ubicando. ¿Está en América del Norte, América del Sur? Está en América del Sur, ¿cierto? Bien. Y también la geografía política estudia los tratados. ¿Qué tratados tiene el Perú con otros países? Tiene tratados bilaterales, tiene tratados multilaterales, tiene tratados de comercio, ¿no? Pero los tratados de comercio básicamente también estudia la geografía económica, que es la otra subdivisión de la geografía humana. Entonces, la geografía económica estudia la relación del hombre con el espacio, pero en el aspecto económico, ¿ya? Por ejemplo, en las zonas rurales, básicamente su actividad económica, ¿cuál es? La agricultura y ganadería. Mientras que las zonas urbanas, ¿qué tipo de economía más prima? El comercio, la industria, ¿cierto? Muy bien, chicos, esto ha sido un repaso de lo que hemos visto en nuestra primera unidad. Quiere decir que hasta la fecha ya hemos terminado la primera unidad del curso de geografía. La siguiente semana vamos a ver nuestro tema 2, que es geografía. A ver, ¿quién está atento? ¿Qué nos toca? Geografía matemática. ¿Ya? Veremos a Anaximandro, veremos lo que estamos viendo, ¿no? Latitud, longitud, altitud. Eso es lo que vamos a ver en geografía matemática en la siguiente clase. Recuerden, chicos, es muy importante que ustedes se queden en casa y que en casa también se queden sus padres de familia. Estamos viviendo una situación muy, vamos a decirlo de esta manera, muy caótica, muy alarmante en el mundo, pero con responsabilidad vamos a salir adelante. No solamente está afectando a Piura, sino es a nivel mundial. Es muy importante que cada uno de nosotros ejerzamos nuestra responsabilidad. Esta situación que estamos viviendo es de vida o muerte. Si nosotros no nos cuidamos, nadie va a cuidarnos a nosotros. Es muy importante que ustedes se queden en casa, al igual que yo me quedo en casa, y podamos irnos comunicando por este medio y hacerlo de la mejor manera. Recuerden, cualquier duda, cualquier inquietud, me pueden escribir a mi correo, ¿ya? Que es devaldez@colegiodeltriunfo.edu.p. Muy bien, chicos, que tengan una bonita semana.